¿Es el amor o la amistad un acto puro? ¿Y si la generosidad no fuera más que un servicio oculto dentro de un contrato social implícito? Una transacción invisible, orquestada no por sentimientos espontáneos, sino por la lógica fría de un mercado que todo lo consume, incluyendo nuestra propia humanidad. Karl Marx teorizó que, bajo el capitalismo, todas las relaciones humanas, hasta las más íntimas, se ven mediadas por el valor de cambio, convirtiéndose en mercancías. Esta arquitectura de intercambio reconfigura nuestra percepción, de modo que ya no vemos a los demás como fines en sí mismos, sino como instrumentos de utilidad, objetos funcionales que poseemos o de los que nos beneficiamos, tejiendo una red de interdependencias calculadas en lugar de conexiones genuinas y directas. Esta mercantilización de la existencia nos sumerge en una profunda alienación, donde el individuo se distancia de su propia esencia humana al fragmentarse en roles, dividiéndonos en productores y consumidores, vendedores y compradores de experiencias, de atención, de tiempo, e incluso, paradójicamente, de nuestra propia capacidad de empatía y cuidado. Nos convertimos en gestores de nuestra propia imagen y de nuestras interacciones, calculando costos y beneficios, evaluando el retorno de inversión emocional en cada relación. La tragedia reside en que, al tratar a los demás como servicios, nos volvemos insensibles a nuestra propia humanidad, atrofiando la capacidad de conexión auténtica, quedando reducidos a engranajes de una inmensa maquinaria económica que exige la optimización constante, incluso de nuestros afectos más profundos y personales. En esta realidad saturada, la generosidad se redefine sutilmente como una forma de servicio, un acto que, aunque parece altruista, a menudo opera dentro de una economía de la reputación o del capital social, donde dar es una inversión que garantiza un retorno, una forma de asegurar reciprocidad o estatus futuro. El acto de ayudar puede convertirse, sin darnos cuenta, en un producto consumible, un servicio que prestamos con la expectativa, quizás inconsciente, de validación personal, o de acumular un saldo deudor moral en el otro, transformando el dar desinteresado en un intercambio diferido dentro de un libro contable social invisible. Así, la línea entre el cuidado genuino y el servicio prestado se difumina, dejando la inquietante pregunta de si la verdadera gratuidad sigue siendo posible. El sistema capitalista ejerce una fuerza gravitacional constante, inclinando todas nuestras interacciones hacia la utilidad. Cada sonrisa, cada favor, cada conversación puede llevar el germen de un cálculo instrumental, donde el valor de un vínculo se mide por lo que puede aportar a nuestra red, carrera o bienestar personal. Nos movemos por un paisaje social donde los servicios emocionales y prácticos fluyen en respuesta a imperativos económicos, más que a necesidades humanas directas y comunitarias. Incluso en nuestros momentos de ocio y conexión, estamos a menudo consumiendo experiencias sociales, evaluando su calidad de servicio, convirtiéndonos en críticos exigentes de nuestras propias vidas. Esta omnipresencia del cálculo de utilidad disuelve los lazos comunitarios tradicionales, reemplazándolos con una red de contratos efímeros y funcionales basados en el beneficio mutuo. El resultado es una soledad profunda y paradójica, una soledad poblada por interacciones eficientes y transacciones satisfactorias, pero desprovista de la resonancia de la conexión real. Una sensación de que, aunque estamos rodeados de personas dispuestas a servir y ser servidas, nadie está realmente presente como un ser completo e incalculable. Esta soledad sistémica es el eco hueco de un mundo donde el nosotros ha sido fragmentado en una multitud de yoes transaccionales que negocian su existencia. Marx sugirió que esta condición no es natural, sino una consecuencia histórica de cómo organizamos la producción, y por ende, cómo organizamos nuestras relaciones y nosotros mismos, impidiéndonos ver que bajo la máscara del servicio hay una necesidad desesperada de pertenencia que el mercado, con toda su eficiencia, nunca podrá satisfacer verdaderamente. Enfrentar esta realidad requiere una introspección radical sobre nuestras propias interacciones, reconociendo cuándo estamos actuando como proveedores o consumidores de servicios emocionales en lugar de seres humanos capaces de encuentros desinteresados, desafiando la lógica del cálculo en nuestros momentos más vulnerables y profundos para intentar reconstruir puentes.
requiere resistir la tentación de verlo todo como un recurso, de convertir el tiempo y el afecto en mercancías y de atrevernos a dar sin esperar. Tal vez la resistencia comience en el acto mismo de reconocer que el servicio y la generosidad pueden coexistir, pero que solo la segunda nos libera. Y en esa búsqueda de autenticidad, más allá del contrato y la utilidad, podemos encontrar la chispa de una humanidad que se niega a ser completamente capitalizada.